Es miedo. El miedo, en su forma más pura y destructiva, no es solo una emoción, es un sistema defectuoso que aprisiona la mente. No siempre se manifiesta como la adrenalina cruda de un peligro inmediato, sino a menudo como una espiral lenta pero implacable de pensamiento repetitivo. El ancla invisible que arrastra la vida al fondo del pozo de la inacción. Es la duda la que se convierte en certeza, la posibilidad la que se convierte en profecía, y la necesidad irracional que gobierna el cuerpo contra la voluntad de la razón. Este es el escenario donde se desarrolla el drama del pánico extremo y la compulsión que se deriva de él. El círculo vicioso donde el ritual, la compulsión, nace del intento desesperado de neutralizar el terror, el miedo, solo para garantizar que el terror vuelva más fuerte en la siguiente ronda, validado por la propia necesidad del ritual. Pero ¿qué pasaría si existiera un código secreto? No una medicación paliativa, ni años de análisis lento, sino un protocolo directo, desarrollado para el teatro de operaciones, donde el fracaso mental significa la muerte inmediata, no solo la disfunción social. Estamos hablando de una técnica que no se creó en consultorios acogedores, sino en los campos de entrenamiento de élite, en los centros de combate más brutales, donde la mente debe ser no solo resistente, sino reconfigurable al instante. Lo que funciona para el operador de las fuerzas especiales, que necesita restablecer el pánico después de ser emboscado, o para el francotirador, que debe limpiar el ruido de la duda y el trauma en milisegundos, es el mismo principio exacto que puede desmantelar la arquitectura del trastorno obsesivo-compulsivo, TOC, más severo, la ansiedad generalizada paralizante o la fobia que roba la libertad. El escenario está montado en nuestra propia biología. El miedo extremo y la compulsión son esencialmente el secuestro de la corteza prefrontal por la amígdala, el cerebro racional sometido a la dictadura del cerebro reptiliano. El sistema límbico, diseñado para salvarnos de los depredadores en la sabana, ahora está activado por el correo electrónico sin respuesta, la bacteria imaginaria o la duda de que la puerta está cerrada por 10ª vez. La ansiedad es la sirena, fuerte e incesante. La compulsión es el parche en la oreja, momentáneamente efectivo pero adictivo. La mente intenta tender un puente sobre el abismo del pánico, pero solo logra cavar un túnel más profundo en la paranoia. Esta es la lucha de millones, una batalla que se libra a diario en el silencio de la mente, donde el enemigo es la percepción misma del riesgo. El conflicto no es externo, es una guerra civil cognitiva. El gran problema y el abismo que separa la técnica militar de los enfoques civiles es que la mayoría de los métodos se ocupan de la consecuencia del miedo, tratando de calmar la tormenta después de que ya ha comenzado a devastar el paisaje neuronal. Buscan la mitigación, la gestión, la aceptación de la coexistencia con el enemigo. Pero para los militares de élite, administrar no es una opción. En un entorno de alto estrés, no hay tiempo para el análisis. Es necesario que haya una interrupción inmediata de un kill switch de los nervios que cierra el ciclo de su cuerpo, lo que permite a la función ejecutiva retoma el control antes de que el fatal error se cometió. La pregunta que flota en el aire, más pesado y con urgencia, es el siguiente. ¿Qué es exactamente lo que está incluido en estos protocolos de entrenamiento de ultrasecretos que le permite a un ser humano, que es llevado a su límite biológico, hacer caso omiso de la necesidad de la supervivencia, por el momento, para llevar a cabo una tarea compleja? ¿Cómo logran no solo controlar el miedo, sino literalmente restablecerlo? Para comprender la necesidad de este código, debemos profundizar en la oscuridad de una falla de misión. Imaginemos un escenario real, no un consultorio. 3 de la mañana, un búnker subterráneo en algún lugar del Medio Oriente. El operador táctico, entrenado durante años para ser una máquina de precisión, está acostado en una posición de disparo, apuntando al objetivo a través de una mira de visión nocturna, que transforma el mundo en tonos de verde fantasmal. Su respiración, lenta y controlada, es el único sonido audible además del leve zumbido del equipo.
Todo es perfecto. El gatillo está a 1 gramo de ser tirado, pero de repente, en una fracción de segundo entre la decisión y la acción, un fragmento de memoria o un pensamiento intrusivo, el recuerdo de un error anterior, el peso de la consecuencia, la percepción pura y simple de la letalidad de su acto, invade la corteza. El pánico no es un grito, es un hielo que congela la sinapsis. En el cuerpo, formado por la acción, se convierte en una carga de los músculos en tensión. La respiración, que era el camino hacia el centro de la atención, se convierte en superficial e inconstante. El punto de mira comienza a temblar, y no por el cansancio físico, sino por el ruido de la mente. De repente se encuentra atrapado en un bucle de repetición de la reproducción. ¿Y si me equivoco? ¿Qué pasa si fallo? ¿Y si el resultado es catastrófico? En la mente de los operadores, en este momento de cambio, no es tan diferente de la mente de la persona a la que se dé la vuelta para ver a la estufa por 2 manos a la vez. Ambos están experimentando el mismo fenómeno, la incapacidad de aceptar la incertidumbre y la sobreestimulación del sistema de alarma interno. El entrenamiento físico es inútil contra el miedo biológico. Sin un mecanismo de reinicio, la misión falla. La inacción o el error por vacilación es la muerte, o peor aún, la pérdida de vidas inocentes. Lo que el comando militar se dio cuenta hace décadas, bajo la presión incesante de la Guerra Fría y los conflictos modernos, es que la resiliencia no puede ser solo una característica moral o psicológica, debe ser una función técnica. Necesitaban algo que actuara como un interruptor de circuito. Cuando ocurre una sobrecarga, el trauma, el estrés, el pánico, el sistema debe poder apagarse por un instante, borrar el caché de los pensamientos intrusivos y volver a encenderse en el modo operativo básico, ignorando el ruido emocional. Esta técnica secreta no se trata de coraje en el sentido romántico, se trata de neurociencia aplicada, de ingeniería del comportamiento. No se trata de convencer a la mente de que el miedo no existe, lo que sería una mentira ineficaz. Se trata de enseñarle al cerebro a reconocer el miedo como una señal eléctrica y luego redirigir esa corriente antes de que llegue al centro de detención. Es el aprendizaje de un gesto mental, un punto de anclaje físico-cognitivo que actúa como un código de acceso para la redefinición del estado emocional. La clave de este código radica en la comprensión de que el pánico y la compulsión son estados de futuro catastrófico y pasado repetitivo. El pánico vive en el futuro imaginado, el desastre inminente, y la compulsión vive en el pasado del ritual, la necesidad de rehacer lo que ya se ha hecho. El reset militar forzado exige el abandono inmediato de estas 2 dimensiones temporales y la inmersión absoluta en el presente inmediato. Pero ¿cómo forzar este cambio de enfoque bajo el diluvio de una amenaza percibida? El método, que fue desarrollado y refinado en entornos de simulación de trauma y alta presión, utiliza lo que los psicólogos del rendimiento llaman el punto de ruptura cognitiva, PQV. El entrenamiento convencional enseña a respirar. Este código enseña a usar la conciencia corporal de una manera tan específica y enfocada que satura los canales sensoriales del presente, lo que obliga a la amígdala a retroceder, porque la energía mental requerida para el enfoque presente es mayor que la energía que puede desviar hacia la espiral del miedo. La gran revelación, que sirve como puente entre el teatro de guerra y la lucha silenciosa contra la ansiedad, es la identificación del mecanismo común. El miedo extremo, ya sea a una bala o un germen, es fundamentalmente una sobrecarga de información que paraliza la toma de decisiones. La técnica militar, conocida en algunos círculos de élite como señalización de punto cero, se desarrolló específicamente para interrumpir este flujo. No busca eliminar el miedo, sino neutralizar la respuesta compulsiva y paralizante al miedo. Esta técnica, que está siendo desclasificada y adaptada para uso civil, ofrece una metodología estructurada y replicable. Es un conjunto de pasos que funcionan como una contraseña neuronal. Cuando se ejecuta, envía una señal al cerebro que dice: el sistema está en modo de falla, reinicie el procesamiento lógico,
Ignora los datos emocionales repetitivos. Es el equivalente a apagar la computadora de la toma de corriente y volver a encenderla para corregir un error que estaba congelando la pantalla. En este mismo momento, mientras la mente lucha contra el miedo mismo y contra las compulsiones que surgen para tratar de calmarlo, el conocimiento de que existe un método probado en las condiciones humanas más severas debe servir como un faro. El pánico y la compulsión no son signos de debilidad moral, sino más bien de un sistema de defensa hiperactivo que necesita una reconfiguración urgente. La herramienta para esta reconfiguración no es mística, es mecánica, y fue perfeccionada por aquellos que no podían permitirse el lujo de fallar. La base para el reinicio está establecida. Entendemos al enemigo, el bucle del miedo y la compulsión. Entendemos la necesidad, el código secreto para la interrupción instantánea. En los próximos minutos, nos sumergiremos en el corazón de esta técnica de élite. Analizaremos la señalización de punto cero y revelaremos los 4 pasos exactos que componen el código que permite a los militares de élite y ahora a usted forzar un restablecimiento completo en su mente, convirtiendo el pánico paralizante en un enfoque operativo. Prepárese para conocer el mapa neuronal que desactiva el miedo y la compulsión. No se pierda la continuación, la parte 2, donde finalmente se revelará el código, detalle por detalle, para que pueda comenzar a aplicar este protocolo de reconfiguración mental de inmediato en su propia vida. Este es el momento de tomar la decisión. ¿Continúas manejando el fuego de la ansiedad o aprendes a apagar el gas por completo? La respuesta es el código secreto. El momento de giro nunca es cómodo. No es una rendición suave, sino un golpe quirúrgico, una intervención somática que conmociona el sistema límbico hasta el silencio. Si la primera parte nos llevó al umbral de la crisis, al punto donde el miedo y la compulsión se manifiestan como un solo parásito mental, esta es la inmersión final en el código de acceso. Es la clave, forjada en el fuego del combate y templada en la necesidad de una acción inmediata e impecable, que permite a un individuo desactivar el pánico químico y forzar el regreso a la racionalidad fría. Durante años hemos tratado de luchar contra el miedo con nuestra propia mente, argumentando, racionalizando, negociando con la quimera interna. Los militares han descubierto que este enfoque es inútil. No discutes con un incendio, lo sofocas con la falta de oxígeno. Y el oxígeno del miedo, el combustible de toda compulsión irracional, es la incapacidad de distinguir el peligro percibido del peligro real en el instante de la reacción. El código secreto, por lo tanto, no es una filosofía, sino una secuencia biomecánica exacta diseñada para inundar la corteza prefrontal con datos sensoriales urgentes y no emocionales, lo que la obliga a recuperar el control ejecutivo. Para comprender la contextualización, imagínese en el centro de la espiral. No es el miedo abstracto al mañana, sino la presión física en el pecho, el temblor de las manos, la voz en la cabeza que exige la repetición del ciclo compulsivo, ya sea la verificación incesante, el aislamiento autodestructivo o la necesidad de alivio químico inmediato. Es la voz que grita, este es el único camino a la seguridad. El problema es que esta voz está a cargo de toda su fisiología. El corazón se acelera, el sistema digestivo se apaga, el cortisol inunda las vías neuronales, creando un circuito cerrado donde la reacción de pánico en sí valida la necesidad de más pánico. El conflicto alcanza su punto máximo cuando el individuo, ya sea un operador especial en medio de un tiroteo inesperado o alguien que lucha contra un ataque de ansiedad paralizante, se da cuenta de la inutilidad de tratar de pensar la salida. El viejo bucle se está cerrando. La compulsión está a 1 milisegundo de completarse, trayendo la falsa promesa de alivio seguida del inevitable remordimiento. ¿Cómo puede un simple movimiento físico, un acto que dura menos de 3 segundos, silenciar un ruido que tiene décadas de acondicionamiento? ¿Dónde está exactamente el interruptor? El desarrollo de esta técnica comienza con la preparación, conocida en la jerga como preanclaje. No esperas el pánico, entrenas en cada momento de calma.
El secreto no es resistir, sino redirigir la energía de pánico que ya está fluyendo. Cuando la ola avanza, el primer paso es la observación desvinculada, no juzgar la sensación, sino nombrarla fríamente. Siento opresión en el pecho. Mis manos están húmedas. Es la química del miedo, no el hecho. Pero la verdadera intervención es física. Se basa en el principio del anclaje somático de alta carga, mientras que la respiración lenta, diafragmática, es la base, el famoso 4-7-8. Inspiración por 4, retención por 7, exhalación forzada por 8. Es insuficiente para romper un ciclo de pánico extremo por sí sola. El cuerpo, en este estado, necesita un choque de retroalimentación positiva. Aquí entra la estrategia militar de saturación táctil y muscular. Mientras se realiza la respiración de control, el individuo debe involucrar 3 grupos musculares específicos simultáneamente, de forma isocromática. Tensión mantenida, no pulsante, buscando sobrecargar el sistema nervioso periférico con datos concretos. El primer punto es la mano dominante. Apretar los dedos de la mano firmemente contra la palma opuesta, aplicando una presión que raya en el dolor, pero que se mantiene constante. El segundo es la musculatura del núcleo, el core, tensando los abdominales como si fuera a recibir un golpe. El tercero, y más crucial, es la presión de los pies contra el suelo, simulando un enraizamiento profundo, como si tratara de hundirse en la tierra. El pánico está tratando de obligarte a huir, a encogerte, a rendirte a la compulsión. Pero al forzar al cuerpo a una postura de control activo, de poder físico, manos firmes, centro estable, pies anclados, se crea una paradoja. El sistema límbico recibe la señal de emergencia, la adrenalina, pero la musculatura envía la señal de estabilidad y dominio. El cuerpo está gritando, estoy luchando, pero los músculos están susurrando, tengo el control. La técnica completa es el protocolo de decoupage neuromuscular, DNM. El DNM no se dispone de la tensión, pero con el lanzamiento de coordenadas. Después de los 3 a los 5 segundos de tensión isocromática, después de la expiración de cuerda de 8, en el que el individuo se ejecuta un movimiento final, el anclaje de cierre. Este ancla es la liberación repentina y completa de toda la tensión muscular, seguida de un movimiento ocular específico y forzado. En el momento exacto de la exhalación final, el 8º segundo, cuando el diafragma está completamente vacío, debe soltar la tensión de las manos, el núcleo y los pies al instante, como si se hubiera cortado un hilo. Este es el primer paso del decoupage. El segundo y definitivo paso es el barrido visual de emergencia, BVE. Con el cuerpo repentinamente relajado y el sistema nervioso confundido por la transición abrupta de ultratensión a cero tensión, el individuo debe forzar los ojos a moverse rápidamente en un patrón de 8, el símbolo del infinito, por 2 repeticiones, fijándose luego en el objeto más distante e inerte que pueda encontrar. Una grieta en la pared, un nudo en la madera, la esquina de un marco. ¿Por qué funciona esto? El DNM es el reset, porque obliga al cerebro a priorizar la corteza visual y motora en un momento de pico límbico. El VVE, movimiento ocular rápido seguido de enfoque distante, requiere un procesamiento cognitivo y espacial que solo es posible cuando la corteza prefrontal está activa. Al obligar al sistema nervioso autónomo a dejar de enfocarse en la amenaza interna y, en cambio, procesar datos ambientales complejos e inofensivos, el movimiento ocular y el enfoque fijo, crea un bloqueo de señal. La avalancha de adrenalina continúa, pero el cerebro ya no puede asociarla con la narrativa de pánico o la necesidad compulsiva. El miedo químico sigue ahí, pero se ha eliminado el poder de la narrativa. Ya no estás reaccionando a la sensación, estás usando la sensación como un trampolín hacia el control deliberado. El código no borra el miedo, lo neutraliza, convirtiéndolo en un ruido de fondo aceptable. La compulsión,
que dependía de la urgencia y del descontrol, colapsa en la cara de la pausa inducida. La conclusión es inmediata y profundamente silenciosa. Después del ciclo completo de DNM tensión 478, liberación repentina, VVE, lo que queda no es euforia, sino claridad gélida. El pánico no desapareció, pero fue despojado de su autoridad. El individuo, que hace unos segundos estaba al borde del colapso, ahora puede ver las opciones. La compulsión pierde su poder de atracción, porque la vía neural de reacción automática se ha desactivado temporalmente y reemplazada por la vía de acción ejecutiva forzada. Se ha realizado el reinicio. El sistema se reinició. La elección de cómo proceder de allí en adelante, libre del ímpetu químico, es el verdadero premio de la técnica. Es la libertad conquistada en 3 segundos de control absoluto sobre la propia fisiología. No esperes la crisis. Practique el decoupage neuromuscular 3 veces al día. Tensión máxima de 3 segundos, seguida de liberación y barrido visual de emergencia, incluso cuando esté perfectamente tranquilo. Necesita construir la biblioteca somática de calma bajo presión antes de que la emergencia requiera su ejecución. Haz que el código sea un reflejo. Conviértalo en su nueva reacción predeterminada. La vida que rescatas será la tuya. Nota importante: esto no reemplaza el tratamiento, pero devuelve el control en los momentos críticos. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.